Ya está. Seguimos con la clase. Esta es la clase correspondiente al miércoles 21, que es la clase que me voy a perder el miércoles 21 porque voy a estar viajando. Entonces estábamos mirando esto del diodo, después de terminar de ver la parte de semiconductores, que es una parte muy corta. A ver, quiero hacer una recapitulación de esto. Este tema de semiconductores es muy amplio. Es tema de un montón de cursos en otras universidades, en otros países. Y nosotros lo vemos a un nivel más bien descriptivo. Y nos interesa entenderlo porque nos interesa saber cómo funcionan los semiconductores. ¿De acuerdo? Esa es la razón. No queremos ser expertos en funcionamiento de semiconductores. Toda esta materia es más bien descriptiva. Tiene un par de ecuaciones importantes y no decimos de dónde vienen tampoco. Lo importante es saber que hay mucho más que no estamos viendo, porque este curso es de circuitos electrónicos y no de dispositivos electrónicos. Pero bueno, en esta parte hablamos de dispositivos electrónicos, hablamos de dos tipos de corrientes, de desplazamiento y difusión. Las de desplazamiento son debido a un campo eléctrico externo y las de difusión son corrientes debido a un gradiente en las concentraciones de portadores de carga. Hay ecuaciones para cada una, estas son las de difusión, estas son las de desplazamiento, estas son las que se producen, por ejemplo, en un conductor o en cualquier material que conduce electricidad. Entonces este es el que da lugar a la ley de Ohm. Mientras que esta otra no la hemos visto mucho todavía, pero ya van a aparecer. Entonces empezamos a hablar del diodo. El diodo es una unión entre un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Es el diodo de unión y tiene una curva de esta forma que sirve mucho, es tremendamente útil para desarrollar electrónica. Entonces, como decía, es la unión de un material semiconductor tipo P y uno tipo N. Hablamos que en equilibrio térmico se produce esta región de agotamiento, en que los electrones de la región tipo N saltan a la región tipo P y cancelan los huecos. Entonces esta parte queda desprovista de electrones con una carga latente positiva y esta parte queda desprovista de huecos con una carga latente negativa. Entonces, en esta región no hay portadores de carga. En toda esta región no hay cargas móviles. Por lo tanto, esta región de aquí, a todos los efectos prácticos, es como un dieléctrico. Es un dieléctrico. A través de esto no pasa corriente. Y hablamos de estos diagramas de bandas de energía, que son materia de otros cursos, pero que ayudan a entender cómo funciona una unión. Después de eso vimos que en equilibrio térmico aparece un voltaje de barrera, que es el voltaje que deben superar los electrones para pasar hasta el otro lado. No es que un electrón al tener esa energía pueda pasar inmediatamente. Estos tienen distribuciones, digamos que hay distribuciones aquí. Entonces no es que cualquier electrón aquí con una energía extra de QBDI pueda saltar hasta el otro lado. Entonces por eso aparecen estas relaciones exponenciales. A ver, hablamos de esto, diagrama de bandas de energía, vimos el voltaje en la unión, vimos el campo eléctrico, este es el voltaje integral de la unión, integral, resulta una integral, curioso. Y claro, tiene que ver con integrar este diagrama de bandas de energía. Entonces, el VI, el voltaje de la unión, es KT partido por Q, que es una constante, y no una constante del material, una constante que se llama voltaje térmico, que es un producto entre la constante Boltzmann, em, la temperatura absoluta, mejor lo pongo arriba, temperatura absoluta, que va a cambiar, por supuesto,
podría cambiar, entonces no es constante, pero para efectos prácticos nosotros lo asumimos como constante en un circuito, partido por Q, que es la carga del electrón. Y esto por logaritmo natural del producto entre los dopajes o las concentraciones de dopaje de donantes, aceptores y todo esto partido por NI cuadrado. Tenemos una fórmula para NI cuadrado. Algo interesante sucede aquí en la región de agotamiento. Ocurre un ancho. Ese ancho de la región de agotamiento tiene que ver, a ver, volvamos atrás. Tiene que ver con las concentraciones. Por ejemplo, si aquí hay una gran concentración de puntitos negros, si hay muchos N, entonces basta con que se agote de carga una región pequeña de aquí para que pase suficiente carga para el otro lado para anular estos huecos. Entonces, mientras mayor es la concentración de portadores de carga, más angosta es la región de agotamiento. Al revés, si es que la concentración es muy pequeña, la región de agotamiento tiene que ser muy grande, de manera que muchos portadores pasen para el otro lado. Entonces, eso está expresado aquí. Al final la carga de un lado igual a la carga del otro lado. Entonces, la carga por esa distancia, por el área, suponiendo que es la misma, por la concentración de un lado, que es la carga total de un lado, es igual a lo mismo al otro lado. Y eso lleva a esta relación, en que xn partido por xp, o sea, la región de agotamiento en la zona n, partido por la región de agotamiento, el ancho de la región de agotamiento en la zona p, guarda una relación de Na, número de aceptores, partido por Nd. O sea, es inversamente proporcional a la región misma, o más bien xp por Na, el producto entre esas dos en una región es xn por Nd, producto en la otra región. Sí, eso también se fue. Y el ancho de la región de agotamiento en términos absolutos se puede calcular de esta forma, de una raíz de 2 epsilon s, eso es constante permitividad más bien. Esa es la constante dieléctrica, esa es la permitividad en el vacío, esta es la permitividad del silicio, partido por la carga del electrón, por uno partido por Na más uno partido por Nd por I. Y ahí apareció de nuevo este VO, y ese VO es este VBI. Y yo dije que a veces le llamo VO, otras veces VBI. Entonces el voltaje integral de la unión va a tener que ver con eso. ¿Qué pasa en polarización inversa? Bueno, yo imagino que si aplico un voltaje, a ver, antes de eso incluso, antes de eso, vamos a la curva. En esta curva, de aquí para allá, estoy en polarización directa. Y de ahí para allá estoy en polarización inversa. ¿Qué significa esto? Que si tengo un diodo y aplico voltaje de esa forma, eso es polarización directa. Entonces eso es de esa forma. Polarización inversa es justo al revés. Aplico el voltaje al revés. Entonces el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo. Eso es polarización inversa. Entonces vamos de nuevo aquí. En polarización inversa, aplico el positivo en la región tipo N, el negativo en la región tipo P. Este positivo, atrae electrones, entonces los electrones de alguna forma tienden a moverse hacia el positivo. Y si se empiezan a mover todos los electrones hacia el positivo, hacen que esta región de agotamiento crezca. Aquí negativo, los huecos se ven atraídos por el negativo, entonces se empiezan a mover hacia allá.
Entonces, la región de agotamiento crece en ancho. Entonces, el voltaje externo que yo aplico, ese V externo, se suma al voltaje integral de la unión. El ancho de la región de agotamiento crece, porque ahora en esta ecuación, en vez de VO, tenemos VO más V, que es el V que estamos poniendo. Em, las corrientes, eventualmente hay una corriente pequeña, o sea, de aquí hasta allá hay una corriente, aquí circula una corriente y su S muy pequeña, idealmente independiente del voltaje. En la práctica la corriente es mucho mayor que I sub S, debido a corrientes de fuga y depende del voltaje en alguna medida, pero nosotros vamos a asumir que es relativamente constante y que corresponde a I sub S. I sub S corriente de desplazamiento. Y un valor que, a ver, ¿cuál era? Ah, verdad, que estas dos se igualaban, sí, ya, eso es lo que habíamos mirado aquí, se me había olvidado. Em, lo habíamos visto aquí. No hay corriente externa, I sub D, corriente de difusión igual corriente de desplazamiento. Sí, no hemos visto ecuaciones todavía. Pero en este caso, cuando tenemos polarización inversa, I sub D es muy pequeña y I sub S es muy grande. Es muy grande en comparación con I sub D, pero sigue siendo muy pequeña. Estamos hablando de femtoampere, dependiendo del área del diodo, por supuesto. Y aparece algo bien interesante aquí, porque cuando nosotros aplicamos este voltaje externo, estas placas paralelas se alejan. Y si yo aplico un voltaje externo más pequeño, estas placas paralelas se acercan. Entonces yo tengo una especie de capacitor, porque aquí tengo conductor y una placa, aquí tengo conductor y una placa, y aquí tengo dieléctrico. Entonces un capacitor de placas paralelas. Y ese capacitor tiene una capacitancia que yo puedo calcular. Y es un C sub J, capacitancia de la unión, y depende del ancho de la región de agotamiento, ¿cierto? En un capacitor de placas paralelas, nosotros sabemos que la capacitancia es epsilon por el área partido por este ancho. Bueno, eso mismo podemos aplicar aquí. Entonces, si el ancho de la región de agotamiento es este valor que habíamos calculado antes, pero que además, al agregarle un voltaje externo, varía, entonces el CJ0 lo podemos definir de esta forma. Esa es la capacitancia en ausencia de un voltaje externo. Fíjense que es proporcional al área. O sea, esto tiene un área y esa área es esta misma área. Y la capacitancia de la unión finalmente es CJ0, que es la capacitancia en ausencia de voltaje externo, partido por 1 más VB partido por VO, todo esto elevado a M, donde V, perdón, esto es VR. Este es el voltaje externo que yo aplico en reversa o voltaje externo, que aquí le llamé V, pero este es el mismo VR que aparece acá, el mismo que aparece acá. Todo esto elevado a m, donde m es un coeficiente de graduación o coeficiente de distribución del gradiente entre la región m y p, y puede valer un tercio o un medio. Entonces, si yo aumento el voltaje externo, estas placas paralelas se alejan y la capacitancia decrece. Esto es muy importante. Entonces, voltaje externo aumenta, entonces la capacitancia de la unión disminuye. Y yo puedo tener una capacitancia variable, ya sé lo que se están preguntando, yo puedo sintonizar esta capacitancia aplicando un voltaje externo. Entonces un diodo polarizado en forma inversa es como un capacitor cuya capacitancia depende del voltaje.
Yo puedo usar esto, por ejemplo, para sintonizar un circuito. Puedo aplicarle un voltaje y cambiar ese voltaje para sintonizar un circuito. Eso se destila, se usa todo el rato en, en radios y etcétera. ¿Qué pasa si yo aumento este voltaje externo hasta un nivel ridículamente alto? Bueno, la región de agotamiento va a crecer un montón y no va a haber ningún tipo de movimiento de carga aquí, pero se va a producir un campo eléctrico enorme aquí. Y ese campo eléctrico enorme va a hacer que, por ejemplo, este campo eléctrico que está lleno de N, y aquí está lleno de P's, de huecos, perdón, y está lleno de electrones. Si aquí, en esta región de acá, por ejemplo, debido a ionización térmica, a ver, ¿cuál es la ionización térmica? Ionización térmica, lo vimos parece, a ver. Ah, aquí está, ionización térmica. Entonces la ionización térmica significa que debido al efecto de la temperatura, espontáneamente algunos de estos electrones adquieren suficiente energía y saltan de la banda de valencia a la banda de conducción y dejan un hueco detrás. Y eso ocurre espontáneamente en cualquier semiconductor. Entonces, volviendo acá, si es que aquí se produce ionización térmica, por ejemplo aquí, y aparece un electrón y un hueco, ese electrón va a verse barrido por este campo eléctrico y va a acelerar rápidamente. Va a acelerar tanto, va a agarrar tal velocidad y de repente va a chocar con otro electrón que esté en la banda de valencia. Entonces aquí chocó con un electrón que está en la banda de valencia. Y al chocar agarró tanta energía, tanta velocidad, que sacó a ese electrón de la banda de valencia y lo puso en la banda de conducción y dejó un hueco detrás. Ese hueco se va a mover con el campo eléctrico, el electrón se mueve contra el campo eléctrico y ese electrón que se mueve golpea a otro electrón en banda de valencia y ese electrón en banda de valencia salta a la banda de conducción dejando detrás un hueco, ese hueco acelera, el electrón acelera y todo sigue acelerando. Entonces se produce una especie de avalancha. Entonces eso se llama ruptura por avalancha, que significa que el diodo, debido a un campo eléctrico externo tan grande, produce internamente una avalancha de portadores de carga que hace que conduzca y empieza a conducir. Entonces, volver aquí. Cuando estamos en polarización inversa y alcanzamos este voltaje, el diodo comienza a conducir, baja su resistencia instantáneamente y comienza a conducir mucha energía, mucha electricidad, mucha corriente, debido a que entra en este régimen de avalancha. Existe otro régimen parecido a la avalancha, pero que es por otro proceso, que se llama Zener. Entonces, ese efecto túnel, diodo Zener. Y ese efecto, en el fondo, es que estas dos bandas quedan tan cerquita una de la otra. Voy a dibujarlas bien cerquita. Así. Que estos electrones que están acá pasan allá directamente y se recombinan con los huecos, cruzando esta barrera de potencial. Y pueden cruzarla porque es muy delgada. Cuando hay algo que es muy delgado, pero sí muy delgado, los electrones pueden cruzar por un efecto que se llama efecto túnel. Y es que casi que el electrón le pide energía al vacío, le pide prestar energía al vacío, cruza y después le devuelve la energía. Un efecto muy extraño, pero algo que existe y gracias a ello existen los diodos Zener. Entonces estos diodos Zener a un voltaje muy preciso empiezan a pasar electrones. Em, Generalmente la región de ruptura, que es esta región en la cual empieza a conducir el diodo, no es una región física del diodo, sino que es una región de operación. Esta es la región de ruptura. Entonces, esta es polarización directa, esta es polarización inversa y esta es ruptura. Esa es la región de ruptura. Oh, vemos tres regiones de operación.
Entonces el diodo tiene tres regiones de operación. Cuando estamos en ruptura, cuando estamos en la región de ruptura, hay dos mecanismos que participan. Uno es avalancha, que es el que expliqué de esta avalancha de electrones. Otro es Zener, debido al efecto túnel. En general, una combinación de los dos. Avalancha, cuando se produce por avalancha, si crece la temperatura, crece el voltaje de rodilla en módulo. En Zener es al revés. Entonces uno puede hacer diodos que tengan porcentaje de avalancha y porcentaje de Zener de manera que el voltaje de rodilla no dependa de la temperatura. Esa combinación insensible a la temperatura. Ok, vamos a polarización directa, que es... ¿Cuál zona de la curva? Esta zona de... Aquí, esta es polarización directa. Entonces esta es la polarización directa en que el diodo conduce, cuando le aplico un voltaje positivo. Entonces en polarización directa el voltaje externo se resta de VBI. Ahí está, teníamos un VBI y el voltaje externo se resta de ahí, dobla estas bandas de energía, pero las dobla hacia el lado en que las hace más planas. Y al hacerlas más planas pueden circular electrones y huecos sin ningún problema. Al hacer el voltaje positivo en la región P y negativo en la región N, los huecos son empujados hacia allá, los electrones son empujados hacia allá, la región de agotamiento se achica, el ancho de la región de agotamiento, W sub dep. Dep es por depletion, que es como agotamiento o depleción. Decrece, la barrera de potencial decrece, se pueden pasar electrones para un lado, huecos para el otro, em, y eso produce corrientes de difusión. ¿Cómo eso de difusión? Las corrientes de difusión tienen que ver con gradientes. Entonces yo sé que aquí hay muchos electrones. En esta región está lleno de electrones. Y en esta región hay poquitos. Entonces hay un gradiente aquí. Digamos que aquí hay muchos electrones, aquí hay poquitos. Hay un gradiente y ese gradiente empuja los electrones. Al revés, los huecos. Aquí hay muchos huecos. Aquí hay poquitos. Y ese gradiente aquí empuja los huecos. Y esa es la corriente de difusión. Entonces el diodo en polarización directa conduce corrientes de difusión principalmente. Las corrientes de difusión le ganan a las corrientes de desplazamiento. Entonces, ¿cómo funciona el diodo? Aquí es donde ponemos ecuaciones que probablemente no vamos a entender mucho. Vienen de la física de semiconductores. Entonces, como decía yo, se producen corrientes de difusión de portadores minoritarios. Y esas son las que predominan. Y haciendo un análisis simple, podemos llegar a lo siguiente. Este es un perfil de concentraciones. Entonces, este es el eje X y vamos a graficar perfiles de concentraciones. Entonces tenemos la región N a la izquierda, que sería esto de acá, que tiene muchos electrones, tiene N sub N electrones, una gran concentración de electrones. Y tenemos la región P, que tiene una concentración P sub P de huecos. Entonces aquí hay huecos, aquí hay electrones. Aquí hay tantos electrones, aquí hay poquitos huecos. Aquí hay tantos huecos que hay poquitos electrones. Recuerden que el producto de esas dos es Ni cuadrado y el producto de esos dos es Ni cuadrado. Entonces, lo que se produce aquí es una especie de gradiente. ¿De acuerdo? De hecho, el gradiente es esto de acá. Tratemos de estudiar ese gradiente. Digamos que pasan electrones y esos electrones llegan acá y luego se recombinan con los huecos. Entonces aquí llegan, estos son los que llegan, y después de recombinarse con los huecos, estos son los que quedan. Y en esta zona se produce una especie de gradiente. Entonces vamos a partir con una notación. Vamos a decir que P sub NE es concentración base de hueco en la región N.
sería esa. Y N sub Pe es concentración base de electrones en zona P, que sería esta de acá. Entonces, claramente P sub N es Ni cuadrado partido por la concentración de huecos en la región N. Entonces debería ser dividido por N sub D. Mientras que NPE va a ser Ni cuadrado partido por Na. Muy bien. Entonces, tenemos que Jn es Q por Dn. Estas son las corrientes de difusión, que son mucho mayores que las corrientes de desplazamiento aquí. Q por Dn por dnp dx a dx, mientras que Jp es menos Q dp por dpn dx a dx. Entonces de aquí podemos sacar un Jn Q dn por, y este gradiente aquí, que es ese gradiente ahí, lo vamos a aproximar a una recta. Entonces esa derivada la vamos a aproximar a una pendiente constante y vamos a decir que es NPE menos NP en ¿qué punto? En este punto, en WP. Y esto partido, por supuesto, por esta longitud. Y esa longitud le llamamos LN, longitud de difusión. Hacemos lo mismo con JP. JP es menos Q TP por PN. Aquí misma cosa, PN evaluado en menos WN menos PNE partido por la longitud de difusión aquí. Estamos mirando ese gradiente, entonces la longitud de difusión es LP. Entonces, em, a partir de estadísticas de Fermi-Dirac, se sabe lo siguiente, esto es lo que se llama la ley de la unión. NP en WP, ese valor que está aquí, es NPE por E a la BD partido por BT. Mientras que PN en menos WN, ese valor que está aquí, es igual a E a la, perdón, es igual a PNE, el valor final al que llega, por E a la BD partido por BT. Donde BD es el voltaje externo de polarización directa que le estoy aplicando. O sea, sería el voltaje que le estoy aplicando al diodo en polarización directa. Da lo mismo cualquiera que sea, es FD. Y VT es el voltaje térmico, que es KT partido por Q, que es como 25 milivolts a temperatura ambiente. ¿Cierto? Entonces VT es KT partido por Q. Muy bien. Entonces ahora tenemos que sumar las corrientes, tenemos que meter estos datos allá y sumar las corrientes. Entonces la corriente J, estos son densidades de corriente, JN más JP, corriente de electrones más corrientes de hueco, menos Q
por dn por npe partido por ln más dp por pne partido por lp por e a la b d partido por bt menos 1. Y si todo esto lo multiplicamos por el área de la unión, corriente, densidad de corriente multiplicada por área nos da corriente. Entonces ahí tenemos la corriente. I sub D es I sub S por E a la BD partido por VT menos 1. Y esa es la gran ecuación a la que queríamos llegar, donde I sub S es la corriente de saturación. I sub S igual corriente de saturación. eh, y eso es esencialmente porque cuando está en conducción inversa es ahí donde satura la corriente. Ese va a ser A sub J, es todo lo que quedó, ¿cierto? A sub J por Q, y uno puede multiplicar por NI cuadrado, y aquí nos queda de N, NPE, ¿cierto? NPI, perfecto, NPI, NPE, que era lo que iba aquí, NPE es NI cuadrado partido por NA, pero sacamos el NI cuadrado para afuera y nos quedó LN, NA. Más lo mismo hacemos con PNE que teníamos acá. Sacamos el NI cuadrado para afuera, entonces nos queda dp partido por LPND. Este I sub S es del orden, dependiendo del área, por supuesto, dependiendo del tamaño del diodo, es del orden de femtoampere, diga la menos 15 amperes. Muy bien, horrible esto, pero no se preocupen. Esto no es parte de la materia que más me interesa en el curso. Esta materia la vemos más bien desde un punto de vista cualitativo. No vamos a meterle muchas ecuaciones a esto. Esto es lo más que vamos a ver en ecuaciones. Esto es parte de otros cursos, se entiende muy bien en otros cursos. En este curso se espera un entendimiento básico solamente. Me interesa que se entiendan circuitos. Entonces este es el resumen. PN y voltaje externo. Entonces vemos, aquí vimos dos regiones de operación. En cero no pasa nada. Y sub D es cero. Y aparece este voltaje de la unión, que es KT partido por Q por ln de NA ND partido por NI cuadrado. Y además tenemos una capacitancia C sub J0, que es A por raíz de epsilon SQ medios por NA paralelo ND por 1 partido por BI. Ese es el paralelo, es la operación paralelo, es producto partido por suma. Ya, pues tenemos esa ecuación, esto es sin voltaje externo. Aquí con voltaje positivo, aquí estamos en región de polarización directa. Polarización directa, más adelante vamos a ver que C sub J es aproximadamente igual a 2CJ0. Y sub D es I sub S por E a la BD partido por BT menos 1. Y sub S, esta corriente de saturación es a J Q NI cuadrado dN partido por LN NA más dP partido por LPND, y dije que esta es del orden de femtoampere.
Finalmente, en polarización inversa, tenemos que la región de agotamiento crece, y esto se convierte en un capacitor al final. I sub D es prácticamente menos I sub S, donde esto I sub S. En realidad en la práctica es más que eso por corriente de fuga. Y esto vale durante toda la región de polarización inversa hasta el voltaje de rodilla. Las fugas hacen que al final esto sea más parecido a un nanoampere que un femtoampere, pero bueno, muchas corrientes de fuga. Y no estamos mostrando aquí la región de avalancha, entonces no estamos mostrando solo estas dos regiones de operación, no estamos mostrando la de avalancha. Y CJ puede ser calculada como CJ0 partido por 1 más VR, voltaje inverso, partido por VI, elevado a M, que es este coeficiente de graduación o coeficiente que tiene que ver con la forma en que ocurre el gradiente entre la región N y T. Hay algunos efectos de segundo orden que vale la pena mencionar, en general los vamos a omitir en este curso. Hay una resistencia parásita en el diodo, esto tal vez lo miren en alguna tarea, que hace que esta curva no sea realmente exponencial, sino que parta como una exponencial. Disculpen, está sonando una alarma. Parte como una exponencial, pero esta resistencia hace que esto, a ver, la exponencial en voltaje infinito debería llegar a resistencia cero, pero al final tenemos esa resistencia en serie con esta otra, entonces se suma la resistencia y eso hace que esta curva, que idealmente es exponencial, tienda a una curva que parece una resistencia. Entonces como que en esta región prevalece la exponencial, pero de ahí para arriba la exponencial tiene tan poca resistencia que la resistencia externa gana y termina siendo una pendiente constante. A eso se parecen las curvas del diodo. Si ustedes la sacan en Spice, parece exponencial al principio y después parece resistencia constante. Esto mismo en gráfico de escala logarítmica muestra el efecto aquí. Y eso se debe a la recombinación en la región de agotamiento y bueno, tenemos... No, perdón, esto se debe a una resistencia óhmica que ese es uno de los efectos. Otro efecto es la recombinación en la región de agotamiento, que hace que la curva se corra un poco. O sea, que el V efectivo que uno aplica no sea realmente V, sino que algo un poco menor. Entonces aparece ese término N aquí. Ese término N se llama coeficiente de emisión. Y puede ser, no sé, uno o dos, dependiendo de si estamos hablando de un diodo integrado o un diodo discreto. En general, voy a decirles cuánto vale n. Ustedes lo ponen en la ecuación. Entonces, esta es la curva del diodo finalmente. Oh, ya lo habíamos visto. Sí, no es nada nuevo. Pero ahora entendemos de dónde viene esto, ¿cierto? Esta corriente I, que es la corriente del diodo, y esta está modelando esta zona y esta zona. Todo eso. Esa corriente I es el producto entre I sub S, que es la corriente de saturación, que es esa corriente, más o menos constante, por E a la V partido por NBT, una exponencial. Ahí está la exponencial, menos uno. Ese menos uno a veces lo omitimos porque es tan chico en comparación con la exponencial que a veces, generalmente, nos quedamos con ese pedazo de la curva, de la ecuación, y este pedazo lo omitimos. Esto es muy grande, esto es chico. Típicamente, los diodos de silicio comienzan a conducir más o menos en 0,7 volts. Entonces, más o menos a esa altura empiezan a andar. Los diodos de germanio comienzan a conducir mucho antes, en 0,4 volts. Los diodos Schottky comienzan a conducir antes, incluso 0,2 volts. Entonces, ese 0,7
es por silicio. Hay algunos libros donde ponen 0,65 volts. Es relativo, no es un valor exacto porque es una exponencial. Entonces, donde yo digo que esto empezó a conducir, tal vez yo digo, no, ahí ya está conduciendo. No, pues sí, aquí ya está conduciendo. O, no, sabes que le falta otro poco para conducir lo que yo quiero. Entonces, ese es un valor súper arbitrario. Y como es arbitrario, vamos a definirlo en 0,7 volts. Entonces, para nosotros ese valor va a ser 0,7 volts. Ok, hay algo que quedó pendiente de aquí, esto de acá. ¿Qué pasa en región activa? Más bien polarización directa. Estoy tomando términos de otro lado. ¿Qué pasa en polarización directa? En particular, ¿qué pasa con la capacitancia? Cambiar el voltaje del diodo, diferente cantidad de carga de portadores minoritarios va a aparecer en las regiones P y N. Entonces, esa carga en función del voltaje implica un efecto capacitivo. Y ese efecto capacitivo se puede aproximar a CD igual tau T, que el tiempo medio de tránsito en el diodo está relacionado con cuánto dura un portador minoritario al cruzar por el diodo. Partido por VT, voltaje térmico, 25 milivolts a temperatura ambiente, todo esto por la corriente del diodo. Entonces aparece esa capacitancia. Y esa queda en paralelo, ese CD, queda en paralelo, o se suma, a la capacitancia de unión, que en el caso de polarización directa, que es la región que estamos mirando, toma un valor aproximado de 2 CJ0, donde CJ0 es la capacitancia de la unión cuando no hay voltaje externo aplicado. Miremos efectos de la temperatura también. Entonces yo miro esta ecuación y veo que si la temperatura crece, VT crece, el argumento de la exponencial decrece, entonces la corriente debiera decrecer. El problema es que I sub S también depende de la temperatura, porque I sub S tiene NI cuadrado y NI cuadrado tiene T cubo. ¡Ah! Entonces es complicado, el efecto es complicado. Entonces, si bien la corriente es proporcional a esta exponencial, entonces eso debería bajar cuando crece la temperatura, este I sub S crece mucho cuando crece la temperatura. Entonces el efecto es que si la temperatura crece, entonces para todo lo demás, parte externo constante, la corriente del diodo crece también. ¿Cuánto crece? Bueno, existe un término que se llama coeficiente de temperatura, que tiene que ver con em, cuánto tengo que cambiar este voltaje para mantener la corriente a medida que va cambiando la temperatura. Y ese dB dt para mantener la temperatura constante es menos 2 milivolts por cada grado Celsius. O sea, lo explico de una forma. Digamos que estoy haciendo circular 10 miliamperes por este diodo. Y la temperatura sube en 1 grado Celsius. El voltaje del diodo para mantener esos 10 miliamperes va a decrecer en 2 milivolts. Eso es lo que dice. Y esto se le llama coeficiente de temperatura. Entonces, perfecto. Veámoslo de otra forma. Si es que yo no bajo ese voltaje en 2 milivolts, entonces esos 10 miliamperes van a crecer. Mm, ok, y eso es lo que estamos diciendo aquí. Cuando crece la temperatura, crece la corriente. Si no quiero que crezca la corriente, el voltaje tiene que bajar en 2 milivolts por cada grado Celsius. ¿Grado Celsius o grado Celsius? Son bromas. Ojo, ojo.
Hablemos de modelos de diodos ahora. Modelos, uy, ¿qué son los modelos? Ah, modelos matemáticos, ya me acordé. A ver, yo conocía modelos. ¿Qué otros modelos conocemos? Yo me acordaba de uno, a ver. Ah, el R, ¿cierto? Esto de aquí es un modelo de un elemento resistivo. Ah, sí, ya. Entonces el elemento resistivo. ¿Y qué modelo tiene? Ah, bueno, que por aquí circula una corriente I, tiene un voltaje V. Yo sé que ese R es V partido por I. Ah, perfecto. Entonces esto modela un elemento resistivo porque modela la relación entre voltaje y corriente. Entonces yo al tiro puedo decir, ah, el modelo del diodo es I sub D igual I sub S por E a la V D partido por VT menos uno. Ese es el modelo del diodo. Listo, terminamos esta parte. No, no es tan fácil. Porque hay modelos y modelos. Ese no es el diodo ideal, ese es el diodo. ¿M? Pero si nosotros vamos a meter esta ecuación en cada circuito con diodos, nos vamos a volver locos. Porque esta ecuación, aunque es sencilla, no es fácil para resolver un circuito porque es no lineal. De hecho, les planteo este ejemplo. Vamos a hacer algo muy simple. Háganlo en sus casas, por favor. Aquí tienen un voltaje, P, Thevenin. Aquí tienen un R Thevenin. Y aquí tienen un diodo que tiene este modelo. Entonces, yo les digo, calculen ese voltaje, aquí, este voltaje. Ah, es 0,7 voltios. No, pero calcúlenlo bien, pues calcúlenlo en serio. Ah, yo puedo aplicar Thevenin y luego eso puedo ir a rectas de carga, entonces tengo V, tengo I, y esto de aquí es un Thevenin. Uy, qué útil esto. Entonces aquí tengo el V Thevenin y aquí tengo este de aquí es V Thevenin partido por R Thevenin y tengo esa curva. Y el diodo tiene esta curva y ahí está el punto de operación. Listo, lo saqué. Ok, lo hicimos gráficamente, pero mi pregunta era otra. Mi pregunta era, si yo tengo este circuito que tiene tres elementos, una fuente de voltaje constante, una resistencia constante y un diodo, calcular este voltaje y calcular de pasadita esta corriente. Bueno, esa ecuación no se puede resolver. Si yo trato de resolverla, no puedo, porque, a ver, tratemos. Entonces yo sé que VTH va a ser la suma entre este voltaje, que es la corriente del diodo, por R, TH, más ese voltaje que es... Ah, yo puedo hacer esto. Puedo dividir por I sub D aquí, I sub S aquí, y luego restarle uno, sumarle uno allá, más uno, y saco ese uno de ahí, y luego le saco el logaritmo. Ya, esto prácticamente saquémosle el uno, es muy poco. Logaritmo, y esto me queda VT partido por VT, y luego puedo sacar ese de ahí y poner VT aquí, perfecto. Entonces, más el voltaje del diodo. Y el voltaje del diodo es VT por logaritmo de ID partido por I sub S. Donde este es constante, yo quiero calcular ID. ¿Puedo calcular ID a partir de esta ecuación? Yo no sé hacerlo, porque esta es una ecuación trascendental, esta no tiene una solución algebraica. Entonces, una forma de calcular este circuito muy sencillo es partir de un punto de operación y decir, supongamos que mi diodo tiene un voltaje de 0,7 voltios. Este es 0,7. Entonces yo aplico 0,7 y calculo para este Thevenin cuál es la corriente en 0,7 voltios. Ahí estoy. Y para esta corriente calculo cuál es el voltaje del diodo. Y para este voltaje del diodo calculo... Ah, ya. O sea, me aproximo así como una espiral. Bueno, eso se puede hacer. Y yo puedo llegar por aproximaciones al valor. Pero así calcularlo es muy difícil. Y probablemente es muy cercano a 0,7 volts.
Entonces, este modelo de diodo la verdad es que no me gustó. No, chao. No es bueno para resolver ecuaciones. Entonces, vamos a ver otros modelos de diodos que son más sencillos y que ayudan a entender cómo funcionan los circuitos y ayudan a hacer cálculos más sencillos, pero que sirven para diseñar. Después, si yo quiero determinar el resultado de un circuito, lo meto a Spice, da lo mismo. Pero entender bien cómo funciona, eso es algo que Spice no me puede dar. Entonces el diodo ideal, ¿cómo es el diodo ideal? Tiene esta curva el diodo ideal. Lo cual significa que cuando quiero que conduzca, su caída de tensión es 0 volts. Y cuando no quiero que conduzca, su corriente es 0 amperes. Entonces se parece a un switch. Cuando le aplico polarización directa, parece un switch cerrado, sin caída de 0,7 volts. Y cuando le aplico polarización inversa, parece un switch abierto en que su corriente es cero. Entonces aquí hay un ejemplo circuital. Entonces aquí tengo 10 volts, 1 kilo ohm y pongo un diodo en serie. Esa corriente va a ser del orden de 10 miliamperes. Y si lo pongo en serie, pero en polarización inversa, esa corriente va a ser como cero. Este modelo es bueno, este no tanto. Saben que aquí no hay 0 volts, pero bueno, estamos viendo modelos. Este es el modelo del diodo ideal. Lamentablemente uno no puede ir en estos días a Casa Royal y pedir un diodo ideal, porque aunque le vendan un diodo ideal, no va a ser ideal, no va a ser lejos de ideal. Digo Casa Royal, pero puede ser Victronics también, o Limex o cualquier otra tienda. No tengo ningún tipo de contrato con ninguna tienda. Entonces, esta es la curva del diodo. Esta es la curva que ya habíamos visto. Este es el modelo como serio. ¿M? Este coeficiente de graduación, como les decía, n igual 1 cuando está en un chip, n igual 2 cuando es un dispositivo discreto. Es un modelo exponencial para conducción. Aquí es exponencial. Entonces este es el modelo del diodo, ¿cierto? Y 0,7 más o menos empieza a conducir. Y yo puedo buscar modelos que se aproximen a ese. Por ejemplo, está este modelo que se llama modelo de caída constante de voltaje, o caída de voltaje constante, que es parecido al diodo ideal, pero está corrido a la derecha. Entonces empieza a conducir a los 0,7 volts, en una conducción abrupta. Eso no es real, eso no ocurre, pero eso es lo que estamos asumiendo. Entonces, más o menos un modelo como si fuera un diodo ideal con una fuente de voltaje de 0,7 volts que se come el diodo. Entonces este diodo ideal se come 0 volts, pero hay una fuente en serie de este diodo, una fuente en serie que se come 0,7 volts. Por lo tanto, el pago, el peaje que hay que pagarle al diodo para pasar corriente son 0,7 volts. Y es un modelo que podemos usar también. Este es bien típico, ¿ah? Este lo usamos harto. Este otro modelo, que se llama modelo lineal por partes, en que aplicamos, además de una caída constante de voltaje, de cero, una resistencia en serie. Este modelo es un poco más preciso que el anterior, pero ¿cuál uso? Difícil decir, depende del contexto, realmente depende del contexto. Ok, entonces ya vimos tres modelos. Vimos el modelo real, el modelo de caída de voltaje constante y vimos el modelo ideal. Ah, y vimos un cuarto también, que es este con lineal por parte. Ya vimos varios modelos, ¿no? Suficiente. Yo diría que el que más vamos a usar, dependiendo del contexto, va a ser o este o este. Y a veces, en algunos circuitos, podemos aplicar diodo ideal. Entonces miremos este ejemplo, y algo de esto ya adelanté. ¿Qué pasa en este circuito? Como les decía, este no es un circuito que uno pueda resolver fácilmente, aunque tiene tres elementos. Y la razón y está en DC más encima, la razón de ello es que esta ecuación no es fácil de resolver. Entonces una opción es
como les decía, colgarnos de un punto de operación y tender al punto de operación. Ese punto de operación le llamamos Q, como todos los puntos de operación en todos los circuitos electrónicos. Em, la otra opción es resolver una ecuación que no tiene solución. Yo no sé hacerlo. Podemos hacerlo numéricamente, por supuesto, y eso resuelve el problema. Pero lo interesante aquí es que una ecuación que no tiene solución, si uno lo lleva a gráfico, es tan fácil verlo. Porque tengo este Thevenin, tiene esa curva. ¿Qué significa esa curva? Bueno, significa todos los puntos, voltaje, corriente, que corresponden a soluciones para este Thevenin. Entonces, por ejemplo, este Thevenin puede entregar un voltaje VDD a corriente cero, o puede entregar una corriente VDD partido por R a voltaje cero, si yo corto circuito ahí, o puede entregar cualquiera de estos puntos según qué resistencia yo ponga ahí. Entonces, todos estos puntos son soluciones válidas para este Thevenin. Si yo a este Thevenin le cuelgo un diodo, el diodo tiene esta curva. Si le colgara una resistencia, tiene esa curva. Entonces, la solución va a ser en la intersección. Este diodo tiene todos estos puntos, el Thevenin tiene todos estos otros puntos, y la intersección es la solución. Qué bueno encontrar solución. Muy bien, pues, oye, ¿qué hora es? A ver, sí, llevamos 56 minutos. Sigamos un rato más, sigamos unos 15 minutos más. Modelo en pequeña señal. Y aquí se abre una puerta enorme. Esto es una caja de Pandora. ¿Por qué? A ver, a ver de qué se tratará esto. Esto es pequeña señal, señal es pequeña. ¿Qué podrá hacer esto, pequeña señal? Son señales insignificantes. Sí, tal vez no es importante. No, esto sí es importante. Esto es muy, muy importante. A ver, en electrónica, esto, una introducción a pequeña señal. ¿Qué otro tipo de modelos de diodos? O sea, los modelos que vimos ahora no son de pequeña señal, entonces. Todos estos modelos que vimos son de gran señal. Entonces, hasta aquí llegan los modelos de aquí. Terminamos de ver modelos de gran señal. Listo, se acabó. Entonces, se terminó esta parte y empezamos a ver los de pequeña señal. ¿Qué significa esto? Les voy a contar algo que es muy relevante en electrónica. En electrónica nosotros trabajamos con circuitos lineales, lo cual significa que son circuitos que responden linealmente, que cumplen con condiciones de linealidad, ustedes ya las conocen. Entonces yo miro esta curva del diodo y digo, ¿cómo vamos a aplicar un modelo lineal a un diodo? ¿Y tiene sentido aplicar un modelo lineal? Por ejemplo, yo podría decir que en este punto Q mm, el diodo, no sé, tiene algún modelo lineal que me sirva. Yo puedo agarrar este punto Q y decir, mira, este diodo en realidad se parece a eso. Yo puedo linealizar este modelo que es no lineal. Y la respuesta es sí, puedo, siempre y cuando las señales sean lo suficientemente pequeñas. Entonces hay circuitos en que esa condición de señales suficientemente pequeñas se cumple a cabalidad. Y en esos circuitos, para facilitar el análisis, yo en vez de usar una ecuación, como se llaman, de gran señal, utilizo una ecuación de pequeña señal en que el modelo del diodo ya no es esto, sino que es otra cosa, algo más que yo puedo aplicar aquí, y ese algo más que yo puedo aplicar aquí reemplaza el modelo no lineal del diodo y lo convierte en un elemento, por ejemplo, lineal. Entonces lo que vamos a estudiar ahora es el modelo del diodo para análisis en pequeña señal, que es el modelo que vamos a usar
cuando la señal es solo suficientemente pequeña. Y esto es muy importante, tal vez no tanto en diodos desde el punto de vista de este curso, pero es tremendamente importante como concepto para todo lo que vamos a ver a continuación cuando hablemos de transistores. Entonces, vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Entonces, primero, de una forma muy intuitiva, tenemos un diodo. Y este diodo lo estamos sometiendo a un voltaje VD en DC y un voltaje VD pequeño en AC. Entonces, la suma de estos dos es un VD instantáneo. Perfecto. Entonces, yo le aplico un VD en DC y va a quedar en este punto de operación con una corriente ID en DC. Superpongo en la entrada un VD pequeñito. Y ese VD pequeñito produce una corriente que varía. Perfecto. Entonces un voltaje variable produce una corriente variable. Entonces si este voltaje V sub D DC produce una corriente I sub D en DC, este voltaje V sub D en AC produce una corriente I sub D en AC. La relación entre VD en DC e ID en AC viene de la curva del diodo, que es una exponencial, y ustedes ya la saben. La relación entre VD en AC e I sub D en AC no la conocemos todavía, y esa es la que vamos a calcular a continuación. Entonces vamos con el cálculo. I sub D, ese es instantáneo, la corriente instantánea, va a ser I sub S por E a la VD partido por PNBT, este instantáneo. Vamos a omitir el menos 1, que es muy chico. Ah, pero BD es la suma de estos dos BD. Entonces esto queda I sub S por E a la BD en DC más BD en AC partido por NBT. Perfecto. Ah, pero la suma en el exponente, yo me sé esta. Entonces I sub D es I sub S por E a la BD partido por NBT por E a la BD chiquitito de pequeña señal partido por lo mismo NBT. Perfecto. Esto de aquí, ustedes ya lo conocen. Esto de aquí es la corriente del diodo para un voltaje VD. Y esa corriente del diodo le llamamos I sub D. Entonces el I sub D instantáneo es I sub D en DC por E a la VD partido por NBT. No he hecho muchas aproximaciones hasta ahora. Omití el menos uno, que realmente no vale mucho. Pero muy bien. Entonces ese I sub D es en el punto de operación Q. Perfecto. Ahora supongamos que VD sea mucho menor que NBT. Aquí sí estamos haciendo una aproximación. Entonces, VT es 25 milivolts. Digamos que VD es mucho más chico que NB1 o 2. Digamos que VD sea menor que 10 milivolts, por decir algo. ¿Ah? Si VD es menor que 10 milivolts, yo puedo aplicar una expansión de Taylor y truncarlo. En realidad la expansión de Taylor la puedo aplicar en cualquier caso, pero cualquier caso de curvas bonitas, qué sé yo. Pero en este caso la puedo truncar. Entonces voy a aplicar Taylor a esta exponencial y la voy a truncar al primer término, considerando que BD es mucho más chico que NBT. Entonces me queda que I sub D, corriente instantánea, es ID por, y aquí aplico Taylor, 1 más BD partido por NBT y nada más. Ahí trunqué Taylor. Entonces eso es Taylor truncada. Es válido cuando BD es mucho más chico que 10 milivolts. Ah, pero este ID instantáneo es ID mayúscula más ID minúscula. Yo puedo eliminar eso. No.
puedo eliminar ese con ese. ¿Ok? Y me queda entonces que el ID minúscula es, yo lo puedo despejar de aquí, ID partido por NBT por BT. Entonces yo de aquí puedo despejar un RD, que es 1 partido por esa pendiente, y RD, que es NBT partido por I sub D. Entonces a esta ecuación queríamos llegar. Recapitulando, yo estoy operando en este punto de operación, que es un punto de operación cualquiera arbitrario. En este punto de operación, que tiene una corriente I sub D conocida, el diodo se puede representar como una resistencia de valor NBT partido por I sub D. Entonces, si yo tengo el I sub D del diodo, puedo reemplazar por una resistencia y resolver el circuito. Resolver el circuito en torno a este punto de operación. Pero, ¿qué significa resolver el circuito en torno a ese punto de operación? Bueno, em, significa correr el origen hasta allá. Y correr el origen hasta allá es lo mismo que apagar las fuentes de C. Entonces, si yo apago las fuentes de C, corro el origen hasta acá y mi circuito queda lineal y yo reemplazo mi diodo por su resistencia equivalente. Eso es lo que vamos a hacer. Había una receta de cocina para análisis en pequeñas señales. Esa la vimos hace un tiempo ya. Y tal vez sería bueno recordarla. Entonces, cuando yo tengo, vamos a recordarla aquí a continuación. Entonces, cuando yo tengo un circuito, digamos que tengo un circuito con muchos elementos lineales y elementos no lineales y fuentes dependientes y todo eso. Ese es mi circuito. Y yo quiero resolver ese circuito. Y ese circuito además está alimentado por fuentes DC. Cuando quiero resolver ese circuito, y también está alimentado por fuentes AC de cualquier tipo. Entonces, cuando quiero resolverlo, hago lo siguiente. Primero, resuelvo en DC. Entonces, lo primero es apago fuentes AC. La apago. Entonces, la fuente de voltaje queda en cortocircuito, las fuentes de corriente AC quedan circuitos abiertos, etc. Son las fuentes AC independientes. Porque si apago las dependientes, estoy cambiando el circuito. Luego de eso, resuelvo y determino punto de operación. Y eso implica I sub D de todos los diodos y de todos los componentes. Entonces ahí tengo todos los I sub D. Luego determino modelos de pequeña señal. Esto es, si tengo un I sub D para un diodo, el diodo se convierte en un RD de pequeña señal que vale NBT partido por I sub D. Entonces luego apago fuentes DC, reemplazo diodos por RDs equivalentes y resuelvo el circuito como si fuera lineal. ¡Yay! Entonces es bien interesante y me falta un paso que lo voy a decir al final. Estos son los pasos. Yo probablemente di pasos un poco parecidos la otra vez, pero es lo mismo. Entonces apago la fuente AC, resuelvo el circuito en DC, determino corriente DC. Entonces aquí, en este punto, es calcular el punto de operación Q del circuito. Es el punto, el equivalente SPICE al punto OP. Calculo el punto de operación. Entonces, para calcular el punto de operación
yo resuelvo y determino punto de operación I sub D, ahí yo puedo eliminar todos los capacitores y todos los inductores porque estoy metiéndole DC. Después determino modelos de pequeña señal, eso lo hago aparte en un papel, calculo los RD de todos los diodos, reemplazo todos los diodos por su RD equivalente, apago las fuentes DC, prendo las fuentes AC, enciendo fuentes AC y resuelvo el circuito como si fuera lineal. Entonces, resuelvo una vez, resuelvo otra vez. O sea, un circuito no lineal me da el doble de diversión porque tengo que resolver dos veces. Y finalmente, compruebo que el régimen de señales pequeñas se cumple. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, verificar que todos los voltajes, al resolver el circuito, que todos los voltajes de diodo en AC son menores que 10 milivoltios. Y listo. Entonces aquí vemos un ejemplo, la aplicación de este modelo de pequeña señal. Creo que ya estamos en la hora. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo en este punto. Ya están como para ver un montón de circuitos con diodos. Los vamos a ver después. Vamos a ver un montón de circuitos con diodos, pero ya están como para hacer análisis. Así que está bien. Vamos a dejarlo aquí, en este ejemplo. Esta entonces corresponde a la clase del miércoles 21. Y la ayudantía del viernes 23 debiera ser el miércoles 21 o algo así. Ya pues muchas gracias a todos por ver esta clase. Chao.